Ya, ¿a quién le mando, profe? No me manda que no te vaya a salir, son problemas sencillos. ¿Ya? Uno que otro por ahí tal vez para pensar un poquito, pero no todo. ¿Ya? Algo sencillo para calentar. Si acabamos eso, no se preocupen, tengo otra por ahí, así que no hay problema. A ver. ¿Todos listos? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo vamos?
Tal, muchachos. Problema sencillo, ¿no? A ver, comencemos por ir rapidito. Algo fácil. Problema 1, una pichanguita, ¿no? Algo sencillo. Hay que recordar, ¿qué cosa hay que recordar en el problema 1? Que el último término, por ser suma de impares, es de la forma 2n-1, ¿no? Entonces de acá sacamos que n vale 50. Sencillo. Entonces el s, suma de impares, se calcula como n al cuadrado, eso sale mentalmente 2500. Acá también algo fácil. Igual 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Así sucesivamente hasta 30 elevado al cuadrado. ¿Igual a cuánto? 30 por 31 por 61 sobre 6. ¿Quién me dice cuánto sale eso? Espero que ya lo hayan hecho. A ver. Claro, eso sale B5. Acá también fácil, ¿sí o no? Desde que es infinito es suma límite, estamos hablando de ¿cuánto de razón? ¿Quién me dice? Por 3/4, ¿no? Entonces, ¿esto qué será igual? Será igual primer término sobre 1 menos la razón, ¿no? Y esto sale 64. Y se acabó el problema. Valor de la siguiente serie, fácil. La razón acá es ¿cuánto? La razón es más 5. Podemos calcular término enésimo, podemos hacerlo por PA. Yo voy a hacer por PA. El número de términos, ¿cómo se calcula? El número de términos es el último menos el primero sobre la razón y todo esto más 1. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 101. Entonces, aplicando progresión aritmética, el atún sería el primero más el último, todo esto sobre 2 y todo eso multiplicado por 101. ¿Todo bien? ¿Cuánto sale eso, muchachos? ¿Mm? Claro que sí, ¿no? Aló. 5. En diciembre del año pasado, José ahorró 2 soles el primer día. A ver. Tenemos la suma total, 2 más 7 más 12. Así sucesivamente tenemos acá 30 sumados. Bueno, la razón acá es 5. Podemos hacerlo de otra manera. Ya hice progresión aritmética, ahora lo voy a hacer por sumatorias. El término enésimo es de la forma 5n, todo eso, menos 3. Entonces, S será igual a la sumatoria de n igual 1 a 20 de 5n menos 3, ¿no? Esa vendría a ser, esto sería 5 veces naturales, 20 por 21 sobre 2, menos, como comienza en 1, 3 por 20. ¿Eso cuánto sale? ¿Mm? Avión, ¿no? Sí, ya está. Va acá. Ah, perdón, estoy cometiendo un error. Es 30, ¿no?
Yo que esto pongo 20 acá. Es 30. Son 30 sumando. Bueno, es hasta 30. 30 y 30. Bueno. ¿Mm? Bien. El 6, ¿qué tal? ¿Mm? La siguiente sección aritmética tiene 30 términos, 60 términos. La suma de todos sus elementos, ¿cuánto es? ¿Qué sale ese problemita? Bien. ¿Avión? Ahí veamos. Es una progresión aritmética, o una sucesión aritmética, de la forma 3m, así, puntos suspensivos, 409 y n. El número de términos te dice que es 60. Acá está. Tiene 60 términos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué dicen, muchachos? La razón no la conozco, la razón le voy a llamar R. SR sería pues M menos 3, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿No? Sí, puede ser, ¿no? Por si acaso. Podríamos calcular la razón acá también si queremos, ¿no? Podríamos igualar, hay varias formas, ¿no? Pero también el n, ¿a qué es igual n? N es igual al primer término más el número de términos menos 1, que es 59. Todo esto por la razón R, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Mm? A ver, la razón acá es n menos 409, ¿no? Creo que podemos reemplazar, ¿no? El n que más nos conviene tendríamos entonces n es igual a 3 más 59 por la razón que es n menos 409, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Podemos calcular n de acá, no? ¿O no? A ver, ¿cuánto vale n ahí? ¿Mm? ¿Cuánto sale? A ver, 58, 416, ¿no? A verificar. ¿Qué dices? Y ya está. ¿De dónde R? ¿De dónde R es igual a cuánto? Sería 416 menos 409.
R es igual a 7. Por si acaso, aunque no es necesario, pero por si acaso. Porque la suma que me están pidiendo es una PA. Tenemos el primero 3 más el último 416, todo esto sobre 2 y multiplicado por el número de términos que es 60. ¿Cuánto sale eso, muchachos? Sale... Sí, es ahí cuánto sale. Ahí sale avioncito. ¿Correcto? Esto en realidad es referencial, no era necesario, lo importante era el N. Ahí está. Problema sencillo. Profe, Dime. en las 5 creo que la sumatoria sería con 31. Con 30 dicen. No, porque Ah, sería otra la respuesta. Es diciembre, pues. diciembre, ¿no? Tienes razón, tienes razón. No vi el mes, tienes razón. Tienes razón. No vi que era diciembre. Ya, tienes razón. $31. Sería 31 por 32 por 31. Bacán. ¿No sale eso entonces? A ver, déjame revisar. La respuesta sí está bien, sale Ah, 2030. ya. Es con 31, ¿no? Sí, sí, no me había percatado de que decía diciembre. Acá está, ¿no? Bacán. Chévere. Bien. El 7. A ver. El 7 te pide indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice 2, 6, 3, 18, 54. Es una sucesión geométrica, ¿correcto? A ver, una sucesión geométrica de razón 3. ¿Qué dice, muchachos? ¿Verdadero o falso? ¿Aló, Juan? ¿Mm? A ver. ¿Mm? Verdadero. Muchachos. Esto de acá, esto es falso.
Término n es una progresión geométrica cuyo primer término de razón R, primer término de razón al n-1, este es verdadero. Tiene 50 términos de I1 hasta 50, sí, este es verdadero. Ahí sale la B. Cuidado, esto de acá dice, tengan cuidado, ¿qué está diciendo? Dice sucesión. ¿Ya? Sucesión sería si no hubiera más. Esto de acá es una serie. Porque tiene suma. ¿Está bien? Una sucesión no es una suma, solamente es un conjunto de elementos que tiene un determinado orden, nada más. ¿Ya? Por eso es falso. El 8, a ver, está fácil, ¿sí o no? Esto es igual, números pares, eso sería 5 por 6, ¿no? Estos son los pares, estos de acá son los pares, ¿no? Números pares. Todo esto más 3, ¿no? Algo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? No. 3 por 5. Constante. A ver acá, la expresión E sumatoria K igual a 1 a 20. Hay que desarrollar eso, así como esta no nos sirve. K cuadrado más K, ¿no? Y esto será igual a ¿qué? Cuadrados, eso es 20 por 21 por 41 sobre 6. Naturales, 20 por 21 sobre 2. 3080, ¿no? Siguiente triángulo numérico y la suma de los elementos de la fila número 30. A ver, chicos, la fila 30, ¿cuánto sale? ¿Mm? Acá tenemos fila 1, tenemos fila 2, tenemos fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, ¿no? Sí, o no. Me piden la suma de todos los elementos de la fila 30. La suma de la fila 30 será. Creo que te das cuenta que empieza y termina en el mismo número, ¿no? ¿Sí o no? Empieza y termina en el mismo número. Y es uno menos. Entonces, para comenzar va a ser 2 veces 29. ¿No? ¿Qué dices? ¿Está bien o no está bien eso? Sí, profe. Ya está, más. Estos números que están acá, a ver, el que está acá más que nada, este de aquí, ¿no? Estos números son triangulares, ¿te acuerdas? Con 3 es suficiente. El de acá es 2 por 3 sobre 2, 3 por 4 sobre 2, 4 por 5 sobre 2, ¿no? 4, 5 es la fila 6. 3, 4 es la fila 5. 2, 3 es la fila 4. Entonces, en la fila 30, ¿qué será? Será 28 por 29, todo sobre 2. Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuántas veces? A ver. Si te das cuenta, en la fila 6 tengo 4, 10. En la fila 5 tengo 3, 6. En la fila 4 tengo 2, 3. Entonces en la fila 30 voy a tener ¿cuántos? Voy a tener 2 menos, ¿no? 28. A ver, ¿qué sale, chicos? ¿Mm?
¿Cuánto sale? Si mis cálculos son correctos, me sale 11.426. ¿No? Sí, sale ese. Listo, se acabó el problema. A ver, muchachos. Problema 11. Sencillo. ¿Cuántos cubitos pintados hay? Ah, pues, ¿no? ¿Sí o no? Aquí tenemos 1. Acá tenemos 2. Acá tenemos 3. ¿No? Y obviamente, si son 50 veces, acá vamos a tener 50. ¿Sí o no? Entonces, eso será, pues, ¿cuánto? 50 por 51 sobre 2, ¿no? Eso es 1275. Van a olvidar con ustedes. 12, sencillo. A ver. En el primero que tenemos P por P más 1, todo sobre 2, ¿no? Claro. Acá tenemos 1, 2, 3, hasta 50. Sería la suma de todo, ¿no? Me pide cubitos pintados, solamente la suma de 50 números naturales. Y se acabó el problema. Acá, esto es 105 naturales. ¿Cuánto vale P? 14.
Ya, todos. Saca de tercia en el 2. ¿Qué tendríamos? ¿Mm? Si le sacas tercia, ¿qué tenemos? Tenemos 5 más 7 más 9. Así sucesivamente hasta R. ¿Igual a cuánto? 140, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues 40, le pongo 49. 140. ¿Está bien o no? ¿Qué dices? Bueno, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué te parece si le aumento 1 más 3? Y acá le voy a aumentar 4. ¿Está bien o no? ¿Qué dices? Para que sea un poquito más grande, mejor. Ahí, ¿no? ¿Sí o no? El último término tiene la forma 2n menos 1, ¿no? Y sería pues n cuadrado igual a 144, ¿no? ¿Tú qué dices? Un poquito más a la derecha, a la izquierda. Tendríamos n cuadrado igual a 144. N es igual a 12. De donde R, ¿cuánto vale? 23, ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? Y el último, ya pues, el último es la suma de cubos, algo sencillo. ¿Cómo sería el 3? ¿Qué sería? Sería E, todo eso por E más 1 sobre 2, todo esto elevado al cuadrado, igual a 1296. ¿Sí o no? Allá. En el 2 lo que he hecho primero es sacarle tercia, ¿lo ves o no? Saco tercia, sería 5, 7, 9, lo que sale rojo, ¿sí? Y aquí sale 140. Es la suma de impares, le sumo el 1 y el 3 para que sea completo. Acá le sumo 4, que es lo mismo, ¿sí o no? El último término de los impares tiene la forma 2n menos 1 y la suma de los impares es n cuadrado. N cuadrado igual a 144, n vale 12. Y si n vale 12, reemplazo 2 por 12 menos 1, 23. ¿Qué dices? ¿Está bien? ¿O no? ¿Cuánto vale, chicos? Al ojo. 8, ¿no? Claro. Es 36, ¿no? Ya está. Bueno, la suma, ya pues, la suma de todo sería ¿cuánto? 45, ¿no? El 2 está bonito, me gustó. El 13, está fácil. R igual, ¿qué hacemos en el 13? Factorizamos, ¿no? 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 8 elevado al cuadrado, ¿no? R igual a ¿cuánto? Sería 4 por, esto es 8 por 9 por 17, todo sobre 6. ¿Cuánto vale R? ¿Mm? Creo que sale esto.
Verifícalo. Sí, profe. Ya está. Esto es un sumatoria. Este de acá, este es n, y este de acá es n más 3. Entonces, S será igual a la sumatoria de n igual 1 hasta 10 de n por n más 3. Esto será igual a la sumatoria de n igual 1 a 10 de n cuadrado más 3n, ¿no? Esto es n por n más 1, ¿sí? Por la suma sobre 6 más 3 por naturales. 10 por 11 sobre 2. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué sale? A ver. Mm, 550, bro. 550, ya. Listo. El 15, ese es igual. Es un número mixto, ¿no? ¿Sí? A ver, el de aquí, el de acá es 1 cuadrado, el de aquí es 2 al cuadrado, el de acá es 3 al cuadrado, el de acá es 20 al cuadrado. Entonces, esto es igual a lo siguiente. Sería, vamos a agrupar 1 cuadrado más 2 al cuadrado, así sucesivamente hasta 20 elevado al cuadrado, más un medio, 20 veces. Entonces sería 20 veces un medio, ¿no? El número mixto se puede separar la parte entera de la parte decimal, o la parte fraccionaria, se separa, no hay ningún problema. Entonces, ese será igual a ¿cuánto? Sería 20 por 21 por 41, todo sobre 6 y todo esto más 10. Esto sale, ¿no? 2880. ¿Todo bien? Sencillo. 16. ¿Qué te parece el 16? El de acá abajo es 5 al cuadrado, perdón. 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta. ¿Te acuerdas que podemos emplear? Acá es más 2, más 2. ¿No? Y así sucesivamente, el que viene a continuación también es más 2. ¿De acuerdo? Vamos a emplear Gauss, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué hacemos? Tomamos este, ¿te acuerdas o no? Y ahora lo voy a colocar arriba. 2, 2. Bien. En el denominador que voy a colocar, en el denominador voy a trabajar con el 5 menos 1 y por acá 5 menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Cuánto sale? ¿Sí, no? Eso te va a salir 5 octavos. Fácil. Expresar como sumatoria.
sumatoria, la variable la define las alternativas, ¿te acuerdas? De I, siempre en 1 para comenzar. Número de términos, 30, ¿sí o no? ¿Está bien? X, 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 y le ponemos pues X, ¿no? ¿Tú qué dices? Es constante. X. Esa clave no hay. Apliquémosle el reloj. ¿Se acuerdan del relojito? ¿Qué dice el reloj? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan del reloj? A este I le voy a restar 1, 0. Acá le resto 1, sería 29. Y a la variable hay que aumentarle 1, pero este es constante, o sea, sigue siendo X, ¿no? No hay problema. Ahí sale, pues, decir. Problema sencillo. A ver, vea. El primero. Una forma sería desarrollarlo, ¿no? Pero otra forma sería separarlo. Esto va a ser igual a la sumatoria de k igual 1 hasta 20, ¿de quién? ¿Mm? Esto va a ser 1 sobre 5k menos 3 menos 1 sobre 5k más 2. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Mm? Ya está. Y bueno, ya pues lo demás es una pichanga. Le aplicamos, ¿qué le aplicamos? Le vamos a aplicar la telescópica, ¿te acuerdas? El menor en el menor y el mayor en el mayor. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser 1 sobre, si reemplazamos 1, 5 por 1 menos 3, es 2. Menos, reemplacemos el 20, sería 1 sobre 102. ¿No? Esto te va a salir, ¿cuánto? A ver. ¿Cuánto es, muchachos? 25 sobre 51. 25 sobre 51. Bacán. Se acabó el problema. Siguiente. Dice,
Calcule la suma de todos los elementos del siguiente arreglo numérico. A ver, ¿qué hacemos? Para comenzar, quiero que me digas cuántas filas hay. ¿Mm? 15 filas, ¿no? El último menos el primero más 1. ¿Está bien? Son 15 filitas. ¿Ya? Bueno, aquí yo veo un 29. Acá yo veo 2 28. 3 27. 4 26. ¿Cuánto por acá? Sería 15 15. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O no? Ya está. Entonces la suma, 1 por 29, 2 por 28, 3 por 27, 15 por 15. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sabemos de antemano, eso te lo saben, cuando es consecutivo, el de acá es n, ¿no? ¿Y el de acá qué forma tiene? A ver. Y me dice qué forma tiene el otro 15. 29, 28, ¿eso sería cuánto? Eso sería, si hemos calculado bien, sería 30 menos n. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué dices? ¿Sí? Entonces el S será igual a la sumatoria de n igual 1 hasta 15 de n por 30 menos n. Es igual a la sumatoria de n igual 1 a 15 de 30n menos n al cuadrado. ¿Qué será? Eso es 30 naturales. 15 por 16 sobre 2 menos cuadrados. A ver. 15 por 16 por 31 sobre 6, ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué sale? ¿Qué se obtiene, jóvenes? Después de operar, a ver, esa pichanguita. $2,360, ¿no? Bien, 20. Veamos, pues. A ver. 2, 4, 8. El de acá es 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. El de acá será 2 a la cuánto, muchachos? A la 3, muy bien. Bien. Bueno, ya tenemos la base. El exponente, o mejor dicho, el índice radical. El índice radical será 3, 7,
7, 11, ¿no? 51. Más 4, más 4. Término enésimo. ¿Cuál es el término enésimo, muchachos? 4n, ¿qué más? Menos 1, ¿no? Ya tengo el índice. Entonces, la sumatoria la puedo colocar, bueno, la variable que han usado en las claves es k, que es igual 1 hasta, ¿cuánto? Acá está, 1, 2, 3, ¿no? El número de términos ya es al ojo, 13, ¿no? Hasta 13. De la raíz, acá adentro será pues 2 a la k, ¿no? Y en el índice será pues 4k, todo eso menos 1, ¿no? Cambiamos el n por k. ¿Qué clave es esa? 0, ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? Profe, disculpe, ¿podría repetir esa parte? ¿Ya? Aquí tenemos la raíz 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, hasta 2 a la 13. El 13 es el número de términos, ¿correcto o no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Aquí el término enésimo acá arriba, el término enésimo vendría a ser 2 a la n. ¿Sí? Pero como la variable es k, entonces en lugar de colocarle n, le colocamos k. Sería 2 a la k, la raíz siempre presente. El índice radical es de la forma 4n menos 1. Como la variable es k, le pongo 4k menos 1. ¿Está bien? Ya, profe, gracias. Ya. El siguiente, desde mí me dice. Bueno, ¿qué dicen ustedes ahí, muchachos? Menos 11t. A ver, ¿qué hacemos ahí, chicos? Creo que lo único que nos queda ahí, como no conocemos mucho las variables, el t, no pasa nada, es una constante. Podemos tal vez desarrollarlo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, mejor. A ver. ¿Cómo sería? Sería t menos 1 por. Vamos a desarrollar eso. ¿Qué sería? T a la 1 menos 1, t a la 2 menos 1, puntos suspensivos hasta t a la 10, todo eso menos 1. Y todo esto más 11t. ¿No? Ahí está. Bueno, veamos pues qué tenemos acá. Esto es t menos 1 por. Pregunta, ¿qué es esto? Esa es una progresión geométrica de razón t. ¿Cómo se calcula eso? Primer término por la razón al número de términos que son 10. Todo eso menos 1 sobre la razón t menos 1. ¿Estás de acuerdo? Bueno, y ahí te va a quedar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, o sea, menos 10.
acuerdo? Todo eso más 11t. Bueno, operemos. El t-1 se va a ir con el t-1. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar lo de arriba, que vendría a ser t por t. No, ¿qué dices? T por t a la 10 te va a salir t a la 11. Menos t. Todo eso menos 10. ¿Te digo o no? Por t menos 1. Estoy multiplicando el t menos 1. Multiplico acá, se va, me queda el de arriba, y lo he desarrollado, t a la 11 menos t, menos 10 por t a la menos 1 más 11t. Bueno, 10t, ahí se va, sí, te va a salir t a la 11, todo esto, menos y menos se hace más 10, ¿no? Ahí está. Aquí ya estaba en negritas. Ahí está. Está bonito el problema. ¿Qué dicen muchachos? ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. Ya está, sigamos.